Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Nusgren por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí hoy y, bueno, compartir mi tema. Antes de comenzar la presentación, me gustaría haceros a todos una pregunta. ¿Me podéis escuchar? Bueno, quiero que la contestéis, ¿vale? Y os puede parecer una pregunta muy fácil, pero me gustaría deciros que aproximadamente el 5% de la población mundial no podría contestar afirmativamente esta pregunta, ya que 455 millones de personas en el mundo sufren discapacidad auditiva. Pero esto no es lo peor. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2050 este número podría aumentar a 900 millones. Con lo que yo considero que tanto vosotros los físicos como nosotros los ingenieros tenemos una obligación, ¿vale?, de hacer que es de proveer soluciones para estos problemas. Entonces, bueno, ya quiero que os quedéis con esto durante toda la presentación, me parece importante que lo tengáis en mente y me gustaría presentarme un poquito más a mí mismo. Bueno, soy Alberto Miralles, soy ingeniero biomédico, graduado en 2018 por la Universidad Carlos III de Madrid y durante mis estudios también estuve 6 meses en Australia, en la Universidad de New South Wales, en Sydney, y bueno, acabé mi carrera en Estados Unidos, en la Universidad de Purdue, donde también hice, bueno, mi trabajo final de grado sobre dispositivos biomédicos vestibles y sobre todo nos centramos en desarrollar dispositivos biomédicos para curar o bueno, para tratar de curar la médula espinal de pacientes que habían sido, bueno, pues que tienen algún tipo de traumatismo y se habían quedado tetraplégicos. Y hoy en día, bueno, estoy terminando el máster en la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos, en los que me estoy centrando sobre todo en el desarrollo de implantes cocleares. También estoy realizando una práctica en la Universidad de Leiden y estamos junto con un equipo de investigación en el que, por cierto, hay varios físicos tratando de crear una herramienta para ayudar al cirujano a insertar los electrodos del implante de una manera menos invasiva. Bueno, ya bueno, me he introducido ya un poco más y ahora quiero hablar un poco más de mi tema, de lo que es la ingeniería biomédica y sobre todo dónde los físicos pueden aportar en el campo para crear mejor dispositivos biomédicos y mejor herramientas. Entonces, bueno, ¿qué es la ingeniería biomédica? Porque hay mucha gente que nos pregunta a mí y a mis compañeros qué es lo que hacemos. Y cuando respondemos que somos ingenieros biomédicos, mucha gente sigue sin entender qué somos y dicen que somos biotecnólogos, médicos, otro tipo de ingenieros. Pero realmente la ingeniería biomédica se basa en la aplicación de la tecnología en el área de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros, al ser ingenieros, tenemos conocimientos técnicos, sabemos de física, sabemos de matemáticas, sabemos de electrónica, y al ser biomédicos, sabemos de ciencias de la vida. Es decir, pues sabemos de anatomía, de fisiología, de química, de biología. Entonces, nuestro principal cometido es buscar problemas en el mundo de las ciencias de la vida, de las enfermedades, y buscar soluciones en el mundo de la tecnología, de la ingeniería. Entonces, bueno, espero haber aclarado un poquito más qué es la ingeniería biomédica y ahora me gustaría hablar un poco más de cada campo para que podáis ver qué es lo que más os gusta dentro de este mundo si os queréis dedicar a la física médica. Entonces, el primer campo que me gustaría comentar dentro de la ingeniería biomédica es el tema de la imagen médica. Bueno, ¿qué es la imagen médica? Yo supongo que la mayoría de vosotros, y si no es algún familiar o algún amigo vuestro, habrá ido al hospital alguna vez cuando se ha fracturado un hueso o se tiene que hacer un examen médico, a un hospital a hacerse una radiografía o una resonancia magnética o otro tipo de imágenes. Para que el médico vea esta imagen, ¿vale?, es necesario pues, crear estas máquinas y crear un montón de algoritmos matemáticos, ¿vale? Y esto lo hacemos tanto los ingenieros como los físicos. Entonces, me gustaría explicaros un poquito cómo funciona una máquina de resonancia magnética, ¿vale?, para que veáis que hay principios físicos ahí dentro. Entonces, bueno, si habéis ido alguna vez a haceros una resonancia magnética, os habréis tenido que meter en una especie de máquina que es como un tubo y hace mucho ruido y a mucha gente esto pues le asusta un poco. ¿Por qué hace ruido esta máquina? Bueno, porque se irradian un montón de campos magnéticos sobre el paciente. Las interacciones magnéticas de estos campos con nuestro cuerpo, sobre todo con los átomos de hidrógeno, es captada otra vez por esta máquina y tras una serie de algoritmos matemáticos se crea una imagen que luego el médico puede diagnosticar. Bueno, para que veáis un poco cómo funciona y si os gusta, pues que sepáis que ahí podéis trabajar. Y también me gustaría comentar el trabajo de final de grado de un compañero mío que está estudiando en la Universidad de Alicante, Jesús Martínez, que está sobre todo centrado en, una vez ya tenemos las imágenes médicas, poder, gracias a algoritmos y a inteligencia artificial,
poder diagnosticar las enfermedades cerebrales, un avance en enfermedad cerebral. Entonces, bueno, para que veáis que el campo aquí de física, ¿vale?, dentro de la imagen médica es inmenso. Moviéndome un poquito, me gustaría también hablar de la ingeniería de tejidos, ¿vale? Esto es un campo, un área mucho más clínica y, bueno, me gustaría también explicar cuál es el principal cometido de la ingeniería de tejidos y de la medicina regenerativa. Como bien sabéis, actualmente las personas viven mucho más que antiguamente, pero no tenemos unos mejores hábitos de vida. Entonces, pues bueno, la población sigue consumiendo alcohol, sigue, bueno, pues no comiendo muchas veces de la mejor de las maneras, seguimos fumando, y esto hace que muchas veces los órganos se deterioren. Y en el peor de los casos, para poder sobrevivir, hace falta cambiarlos. Entonces, bueno, la medicina regenerativa y la medicina de ingeniería de tejidos lo que intenta hacer es crear órganos artificiales, ¿vale?, para suplir la gran demanda que hay de este tipo de órganos. Para crearlos, que bueno, en muchos casos aún no se ha podido, es muy importante entender la interacción que hay entre célula y célula y entre célula y biomateriales. Estas interacciones son físico-químicas, que también veáis que ahí también podréis trabajar. Me gustaría también comentar otro campo, que es la biomecatrónica. Y bueno, ¿qué es esto? Seguramente también habréis visto, aunque sea en una película o por la calle o conocéis a alguien que lamentablemente o desafortunadamente ha perdido pues un brazo o una pierna. Entonces, pues es trabajo también de los ingenieros y de los físicos y matemáticos el crear prótesis, ¿vale?, que tengan suficientes grados de libertad, o sea, pues movimiento, para imitar una mano o una pierna humanas y hacer que la gente que desafortunadamente pierde estos dispositivos, bueno, los brazos o las piernas, pueda volver a tener una vida lo más normal posible. Y por último, dentro de la ingeniería biomédica, me gustaría hablar del campo en el que yo estoy especializado, que son los dispositivos biomédicos. Bueno, los dispositivos biomédicos se basan sobre todo en centrar, en coger y adaptar conocimientos electrónicos y físicos a las ciencias de la vida. Entonces me gustaría hablar un poco del dispositivo biomédico más utilizado y más exitoso que ha habido de todos los tiempos, que es el marcapasos, que es el que podéis ver aquí en pantalla. Y bueno, hay muchas personas que sufren enfermedades cardiovasculares y esto les impide tener una vida normal. Entonces, lo que hacen este tipo de dispositivos es detectar cuando el corazón va a fallar, cuando el corazón le falta energía para seguir latiendo, y van a proveer de electricidad, ¿vale?, de impulsos eléctricos al corazón para ayudar a seguir latiendo. Y hoy en día, bueno, pues los marcapasos hacen que la gente con enfermedades cardiovasculares puedan tener una vida completamente normal. Entonces, bueno, ya con esto introducí un poco lo que es el mundo de la ingeniería biomédica y los distintos campos que hay. Y me gustaría decir que lo más bonito de esta ciencia, en mi opinión, es que el producto final que nosotros obtenemos es ayudar a las personas, porque no nos basamos en hacer cosas bonitas o hacer... o sea, ese no es el producto final, sino ayudar a las personas a que tengan una vida lo más normal posible. Y eso yo creo que, bueno, pues no tiene ningún precio. Entonces, bueno, ahora me gustaría ya pasar a la segunda parte de la presentación, y son los implantes cocleares, que es otro dispositivo biomédico como un marcapasos, ¿vale? Pero lo que hace, en vez de ayudar a las enfermedades cardiovasculares, es permitir a las personas que han nacido sin poder escuchar a escuchar. Y bueno, en mi caso, tienen una motivación especial, y es que, bueno, desafortunadamente mi padre nació sin poder oír, y bueno, pues toda su vida ha tenido muchas dificultades que me ha ido comentando, sobre todo pues en el colegio, para socializarse, para poder hablar. Y bueno, yo me acuerdo cuando era pequeño que mi padre me tenía que leer los labios para poder comunicarme con él. Y cuando tenía 12, 13 años, aún recuerdo cuando mi padre me dijo que iba al hospital y que, bueno, pues que cuando volviera me iba a poder escuchar. Y bueno, eso la verdad que me sorprendió mucho porque no sabía ni siquiera lo que estaba pasando, porque bueno, era un niño aún. Y me acuerdo al día siguiente cuando volvió, bueno, vendado y bueno, para mí la verdad que eso fue increíble. Y cuando se curó a los 2 días y le pusieron el dispositivo que veis aquí, que bueno, es la parte externa de un implante coclear, y me pudo escuchar, la verdad que, bueno, para mí eso fue impactante, tanto para mí como para toda mi familia. Y hizo que quisiera dedicarme a este mundo y ayudar a personas como mi padre. Y es por eso por lo que me dedico a estudiar los implantes cocleares y cómo mejorarlos.
Entonces, bueno, no pude grabar ese momento de cuando mi padre me podía escuchar a mí, pero sí que en YouTube y otras plataformas podéis ver un montón de reacciones de personas que escuchan por primera vez. Y es por ello que en esta presentación me gustaría bueno, mostraros a un niño que ha nacido desafortunadamente con una discapacidad auditiva que al conectar el implante puede escuchar a sus padres por primera vez. Entonces, bueno, me gustaría que lo vierais aquí. Hi. Oh, hi. Smiling. Lachlan. Hello. Hello. He's smiling. Smiling. I told you it's not so bad once you see their response. He's smiling. Bueno, como puedes comprobar, al principio el niño tiene un poco de miedo, pero cuando escucha a sus padres se le olvida el llorar y lo único que hace es sonreír. Y bueno, esto la verdad que verlo día a día es precioso, y ver que con vuestro trabajo podéis ayudar a este tipo de personas para mí no tiene ningún precio. Entonces, bueno, ya que os he introducido lo que es un implante coclear, bueno, lo que hace, me gustaría también explicar el por qué, cómo escuchamos y cómo es que funcionan los implantes cocleares un poquito más en detalle. Entonces, bueno, ahora mismo tengo que hablar un poquito de anatomía, prometo que voy a ser lo más breve posible, pero es necesario para entender cómo funciona y qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, cuando una onda sonora, cuando el sonido llega a nuestro sistema auditivo, ¿vale?, entra por este canalito de aquí, que se llama canal auditivo externo, y golpea la membrana timpánica, que es esta de aquí. Cuando esta membrana timpánica es golpeada por esta onda sonora, lo que hace es vibrar, y al vibrar mueve 3 huesecitos del oído, que se llaman martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos, bueno, simplemente por curiosidad, son los más pequeños del cuerpo, y si son huesos, es bueno, un dato curioso. Y cuando se mueven, lo que hacen es estimular la cóclea, que es este órgano de aquí. Me gustaría comentar también que la cóclea está formada principalmente por 2 componentes, ¿vale? Por un liquidito y, bueno, por las células ciliares. Y las células ciliares tienen la característica de que parecen pelitos. Entonces, bueno, cuando estos 3 huesecillos se mueven, lo que hacen es estimular o hacer vibrar al líquido que hay dentro de la cóclea. Cuando este liquidito se mueve, consecuencia de estas vibraciones, lo que hace es que, bueno, estimula a los pelitos o a las células ciliares que hay dentro de la cóclea. Estas células ciliares son capaces de mandar impulsos eléctricos a través del nervio auditivo al cerebro. Y ahí es donde se crea la percepción acústica que nosotros conocemos como sonido. Me gustaría también explicar que, bueno, es muy importante para entender por qué los implantes cocleares tienen muchos electrodos a lo largo de la longitud de la cóclea, que la cóclea tiene una naturaleza tonotópica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como podéis observar aquí en la imagen, hay distintas frecuencias para bueno, distintas partes de la cóclea. Esto quiere decir que, bueno, cada parte de la cóclea va a detectar distintas frecuencias. Por poner un ejemplo para que lo entendáis mejor, una flauta, ¿vale? Perdonadme los músicos si lo digo, quiero intentar hacerlo para que la gente lo entienda. Tiene un sonido más, por así decirlo, más agudo o con frecuencias más altas, ¿vale? Este sonido de las flautas va a ser reconocido por partes de la cóclea que están más cerca de la base. Sin embargo, sonidos más graves o con frecuencias más bajas, como puede ser una trompeta o una tuba, es reconocida por partes de la cóclea, ¿vale?, más hacia el ápex, más hacia el centro de la cóclea. Y bueno, pues ya habiendo explicado esta naturaleza tonotópica de la cóclea y, bueno, cómo funciona más o menos el sistema auditivo, también me gustaría explicar por qué la gente no escucha, ¿vale? Por qué existen discapacidades auditivas. Y, bueno, hay principalmente 2 tipos. La primera es una discapacidad auditiva conductora, que esta es, bueno, la menos grave. Y la mayoría de las veces esta discapacidad se produce porque hay una gran cantidad de cerumen en el canal auditivo externo, o porque los huesecillos del oído medio son demasiado rígidos y no se pueden mover. Esta discapacidad se suele tratar con audífonos, ¿vale? Se amplifica la onda sonora, ¿vale?, para que llegue a la cóclea. Y, bueno, la más común y la más grave es, bueno, también la que padece mi padre, es la discapacidad auditiva sensorial, y es en la cual la cóclea no funciona, bueno, o el nervio auditivo está dañado. Pero en el 99,9% de los casos, la consecuencia es que los pelitos o las células ciliares que he definido anteriormente están dañadas o simplemente no hay. Entonces, aunque todo el sistema auditivo funcione,
no somos capaces, los impulsos eléctricos no son capaces de enviarse a través del nervio auditivo y no se produce percepción acústica. Entonces, bueno, la solución que voy a comentar ahora un poco es sustituir el funcionamiento de estos pelitos con electrónica, ¿vale? Y por eso vamos a insertar electrodos a lo largo de la longitud de la cóclea. Entonces, bueno, ¿quién es la primera persona que se dio cuenta de que por medio de electricidad, ¿vale? Por medio de ingeniería íbamos a poder hacer que las personas lo vieran a escuchar? Pues bueno, no fue otro que Volta en 1800, ¿vale? Este físico y este matemático hizo que se conectara dos probetas de una batería en las orejas, en los oídos, y dejó pasar la corriente. Cuando esto pasó, lo que ocurrió fue que percibió como una especie de zumbido que hizo que, bueno, un poco desagradable, según lo que comentan en sus papers, y este descubrimiento hizo que un montón de físicos y ingenieros a lo largo de la historia intentaran estimular eléctricamente el sistema auditivo para recuperar la audición. Lo que pasa es que, bueno, tuvieron que pasar 200 años para que esto funcionara y, bueno, porque hace 50 años no había absolutamente ningún dispositivo que fuera capaz de devolver la audición a las personas discapacitadas. Entonces, bueno, en 1984 el Dr. House y la compañía 3M patentaron y, bueno, el primer implante coclear, que es el que veis aquí en pantalla. Y, bueno, era un sistema bastante grande y, bueno, muy obsoleto en comparación con los implantes cocleares que vemos hoy en día, como por ejemplo este de la marca Medel de 2020. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué progreso hemos hecho desde la década de los 80 y los 90 a actualmente? Pues lo que hemos conseguido es que, los primeros implantes no eran capaces de hacer que las personas con discapacidad auditiva pudieran entender una conversación, sino que simplemente servían para que recibieran sonidos para el día a día o para que eran una ayuda para leer los labios. Sin embargo, los de hoy en día, como el que os muestro en pantalla, como este de aquí de Medel, o de otras casas como Advanced Bionics o también Cochlear, que también crean este tipo de dispositivos, son capaces de hacer que las personas implantadas entiendan un 95% de una conversación normal, a velocidad normal. Y esto la verdad es que es un logro. Bueno, me gustaría ahora comentar un poco las partes de un implante coclear para que las reconozcáis. Y bueno, los implantes cocleares de hoy en día, los modernos, tienen dos partes, una externa y otra interna. Y la externa, que es la que se ve en esta parte de aquí, está compuesta de una batería, de un procesador de sonido, de un micrófono y de un transmisor. Entonces, bueno, lo que hace esta parte es simplemente captar el sonido a través del micrófono, envía impulsos eléctricos al procesador de sonido que procesa esta información, e envía a través del transmisor la información procesada a la parte interna del implante. La parte interna del implante está compuesta de una antena, ¿vale? Que es el recibidor estimulador, este componente de aquí, y de un vector de electrodos que llega a la cóclea, que es el que veis por aquí. Entonces, bueno, ahora me gustaría comentar y que vosotros vieseis dónde estamos hoy en día, dónde está la investigación de los implantes cocleares. ¿Son tan buenos? Porque, como he dicho antes, un implantado ya es capaz de entender un 95% de una conversación normal. Pero, para ello me gustaría que vosotros escucháis esta simulación hecha por la Universidad de Arizona, en la que primero se escucha un sonido natural que nosotros percibimos normalmente y después se escucha el mismo sonido que escucharía una persona que está implantada coclearmente, ¿vale? Y esto, bueno, así podéis juzgar vosotros mismos dónde estamos hoy en día. It was a full moon 3 nights ago. Don't live beyond your means. That was an unexpected outcome. Bueno, como podéis comprobar, es un sonido bastante robótico y para nada limpio. Y aunque se entiende lo que se dice, aunque está en inglés, pero aunque se entiende, pues creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Es cierto que también me gustaría comentarlo, que también hay muchos estudios que dicen que un implantado coclear no escucha así siempre, ¿vale? Esto sería simplemente la primera etapa. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque es el órgano muy plástico. Entonces es capaz de entender
y de aprender a escuchar. Y es cierto que pues, es capaz de, por así decir, limpiar un poco este sonido y hacerlo un poquito más natural. Y por eso es también tan importante implantar a una persona cuando es un bebé, ¿vale? Porque este cerebro va a ser capaz de aprender más y pues que una persona más adulta, que bueno, pues el cerebro cuando vamos creciendo es menos plástico y sí que el sonido se parecería más a lo que acabamos de escuchar hoy en día en este vídeo. Entonces, dicho esto, me gustaría ahora comentar dónde está la investigación de implantes cocleares y cómo podemos mejorarlos y dónde también pues, pueden jugar un papel los físicos y sobre todo también los ingenieros. Entonces, bueno, me gustaría comentar que se puede mejorar de dos maneras diferentes. Una en parte de software, ¿vale? Dejando los electrodos y todo el implante coclear tal y como está, y otra mejorando el hardware. Entonces, bueno, primero voy a hablar un poco de lo que es el software o el procesamiento de señal en los implantes cocleares. Entonces, bueno, esto es como cómo funcionan los de hoy en día, ¿vale? Entonces, cuando el micrófono capta la señal de una onda auditiva, lo que ocurre es que primero hay que preecualizar la señal. Esto es una técnica muy utilizada en ingeniería de sonidos. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues imaginaos que hay un sonido muy fuerte que llega al micrófono del implante coclear. Pues lo primero que hace el procesador de sonidos es atenuar esta señal para proteger al sistema auditivo y no dejar pasar señales muy fuertes. O por el caso contrario, si una señal viene con una ganancia muy pequeñita, o sea, es un sonido muy bajo y no se podría procesar bien entonces el implantado no podría escuchar, lo que se hace es aumentar la ganancia de esta señal. Entonces, bueno, pues se ecualiza, ¿vale? Preparamos la señal para ser filtrada y para que la persona que esté implantada pueda escuchar bien. Después, el siguiente paso estamos aquí. Lo que hay que hacer es coger el sonido y filtrarlo por frecuencias. Como os he explicado anteriormente, la cóclea tiene una naturaleza tonotópica y cada parte de su superficie detecta unas frecuencias distintas del sonido. Por ello, cuando tenemos un sonido es necesario filtrarlo, ¿vale? Y separarlo en frecuencias. Y para ello usamos filtros de paso de banda. Entonces, bueno, pues somos capaces de caracterizar la frecuencia que queramos. Una vez que ya tenemos la señal ecualizada y filtrada en frecuencias, lo que hacemos es calcular la energía o la intensidad con la que vamos a estimular cada electrodo, ¿vale? Y para ello se utiliza, sobre todo en electrónica, un rectificador y un filtro de paso bajo. Tampoco quiero centrarme mucho en la electrónica. Pero bueno, así ya pues decimos, bueno, pues este electrodo lo vamos a estimular con esta intensidad y este con otra, ¿vale? Dependiendo de la energía con la que calculemos en este paso. Y el siguiente paso es una compresión de estas señales. Y bueno, tampoco me quiero liaros mucho en este punto, pero quiero deciros que la cóclea no se comporta de una manera lineal, sino más bien de una manera logarítmica. Por ello es necesario comprimir esta señal, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis que cuando la señal llega del micrófono al procesador de sonido, lo primero que se hace es ecualizar, después filtrar por frecuencias, después se calcula la energía con la que se va a estimular cada electrodo y finalmente se comprime la señal para igualar o asimilar a la naturaleza de la cóclea, ¿vale? Que funciona de una manera logarítmica. Y estas señales ya se envían al componente interno de la cóclea y se estimula cada electrodo con la energía calculada. Entonces, esto es cómo funciona un implante coclear hoy en día, ¿vale? Y como podéis observar, no funcionan de la mejor manera, porque el sonido sigue siendo muy ruidoso y, bueno, pues hay un montón de físicos hoy en día y de ingenieros, al menos en mi departamento, que están trabajando para buscar unas estrategias distintas, ¿vale? Y estimular de una manera diferente y no siguiendo esta estrategia continua, ¿vale? Porque aquí se estimulan todos los electrodos a la vez. Entonces se está viendo como si estimulas unos electrodos primero y después otros, ¿qué ocurre? Y bueno, pues aquí hay un campo tremendo, ¿vale? Que nos va a poder permitir hacer que los implantados cocleares, sin modificar el hardware, escuchen de una manera mejor. Y ahí los físicos son muy importantes también. Entonces, bueno, ahora ya me gustaría moverme un poco a lo que es el hardware, ¿vale? Y, bueno, ¿cómo podemos mejorar un implante coclear en estos componentes? Y esto es lo que estoy haciendo yo en mi tesis hoy en día. Y sobre todo me quiero centrar en los electrodos, porque, bueno, es lo que hay que mejorar, ¿vale? Los otros funcionan más o menos bien, pero los electrodos es lo que hay aún un mundo por mejorar.
Entonces, bueno, esto es un vector de electrodos que se inserta en la cóclea, ¿vale? Por aquí. Y los de hoy en día, bueno, esto es una imagen cedida por Medel, una compañía austriaca, están compuestos de dos materiales diferentes. Uno que es un material flexible que permite que todo el sistema se pueda doblar e introducir en la cóclea, y el otro son los mismos electrodos. Estos electrodos están compuestos principalmente de una aleación de iridio y platino. Y bueno, los electrodos de hoy en día, la limitación que tiene es que se fabrican a mano y que solamente se pueden introducir 22, como mucho 22 electrodos en la cóclea en las cócleas de hoy en día. La mayor limitación es el tamaño y la carga que pueden soportar los electrodos de hoy en día. Y debido a la naturaleza tonotópica de la cóclea, ¿vale? Es necesario distinguir las frecuencias, ¿vale? Estimular por distintas frecuencias. Entonces, bueno, con 22 electrodos solamente vamos a ser capaces de discriminar 22 frecuencias dentro de la cóclea. Y para que os hagáis una idea, hay artículos que dicen que para escuchar de una manera natural sería necesario introducir entre 500 y 1500 electrodos, ¿vale? Dentro de la cóclea, para escuchar como nosotros escuchamos, de una manera limpia. Y al tener simplemente 22, pues queda un mundo. Y entonces, pues por ello hay ahora mismo bastante investigación de cambiar los materiales y de buscar otras alternativas para fabricarlos que nos permitan introducir pues, muchos más electrodos dentro de la cóclea. Y eso es en lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Y para que veáis dónde los físicos juegan algún papel aquí, yo estoy trabajando con un grupo de ingenieros, pero mi profesor, mi supervisor es físico. Entonces, pues bueno, él me ayuda a ver cómo podemos hacer esto pues, de la mejor manera posible, para que veáis que también tenéis aquí pues bastante campo. Y bueno, ya para casi finalizar, me gustaría hablar un poco del futuro de los implantes cocleares. Como os he comentado anteriormente, los implantes cocleares tienen dos partes, una interna y otra externa. Entonces, bueno, yo voy a poner el ejemplo de mi padre, que muchas veces me comenta y me dice que es bastante incómodo el estar siempre con la parte externa, y porque primero se puede romper, cuando se moja no se puede escuchar, entonces muchas veces para ir a hacer ejercicio no va bien. Y entonces lo ideal aquí sería tener simplemente un implante, o sea, que esté dentro del cuerpo, como por ejemplo el marcapasos, que te lo ponen y tú te olvidas. Y también hay mucha investigación dirigida a crear esto. Y bueno, ¿cómo se puede hacer esto? Pues principalmente lo que se está buscando hacer es crear sensores y actuadores para sustituir los componentes externos de este implante. Y como podéis ver en este diagrama de aquí, todos estos sensores y actuadores funcionan con principios físicos. Entonces, esto es un artículo de 2018 para que veáis que es bastante actual, pero bueno, se pueden crear sobre todo micrófonos subcutáneos con principios capacitivos, o bueno, sensores también implantados en el oído medio, esto es en los huesecillos o incluso en el tímpano, con principios electromagnéticos, ópticos, piezoresistivos, capacitivos o piezoeléctricos. Bueno, hay un montón y aquí solamente quiero pues, que sepáis que esto existe y que, bueno, si os gusta este mundo, os necesitamos para ayudar a crearnos mejores dispositivos. Entonces, bueno, voy a poner el ejemplo de uno, que es el que a mí más me gusta, y es un sensor piezoeléctrico que se implanta sobre todo en el tímpano, ¿vale? Aquí, en la membrana timpánica, y funciona con un montón de vigas, ¿vale? Que contienen materiales piezoeléctricos que resuenan a distintas frecuencias, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el tímpano vibra, ¿vale? A distintas frecuencias, imaginaos que el tímpano, de una manera teórica, vibra a 600 hercios, ¿vale? Entonces, solamente esta viguita de aquí va a resonar, las demás no van a resonar, solamente esa, y cuando un material piezoeléctrico se estimula, se mueve, lo que ocurre es que crea impulsos eléctricos, ¿vale? Entonces, cada viguita iría conectada a un electrodo dentro de la cóclea, ¿vale? Que estimularía pues una parte en concreta, ¿vale? Esto es lo que ocurre también con los electrodos normales. Entonces, bueno, con esta viguita, con este sensor de aquí piezoeléctrico, somos capaces de eliminar toda la parte externa del implante coclear. Y bueno, pues hay un montón más de sensores, como he dicho anteriormente, y todos ellos se basan en principios físicos, por lo que, bueno, estos son simplemente pruebas de concepto y aún queda un mundo también para poder, pues llevar esto al mercado y que los implantes cocleares se puedan simplificar y ser mejorados. Aunque sí que es cierto que hay alguna compañía como Medel
que también está, bueno, pues trabajando en crear esto comercialmente, pero bueno, como os he dicho hace un momento, aún queda mucho trabajo por hacer y bueno, para que veáis que la gran demanda de personal cualificado que necesitamos para mejorar los implantes cocleares. Entonces, bueno, ya con esto llego al fin de mi presentación. Me gustaría concluir otra vez un poco hablando de todo lo que he dicho anteriormente para clarificar un poco las cosas y con lo que quiero haceros llegar. Y es que, bueno, la ingeniería biomédica consiste en la aplicación de la tecnología a la salud. Al final, los dispositivos biomédicos, como los implantes cocleares, mejoran la calidad de vida de las personas y eso es lo más importante que hacemos nosotros. Nuestro objetivo no es hacer un sensor o una prótesis o, chulas, bonitas, sino que lo que nosotros queremos hacer es mejorar la vida de las personas. Entonces, eso es lo más importante y eso es una motivación extra que nos da para hacer nuestro trabajo. Entonces, por eso, como la física juega un papel fundamental en la creación y en desarrollo de este tipo de dispositivos y en la medicina en general, creo que, y espero que alguno de vosotros se anime a estudiar física médica y ayudarnos con la creación de nueva tecnología para ayudar a las personas. Entonces, con esto, aquí os muestro las referencias y estaría encantado de recibir preguntas o, también me podéis mandar a cualquier email. Aquí os dejo mi dirección y, pues nada, simplemente agradeceros por vuestra atención y muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias a Alberto por la charla. Ha estado genial. Y bueno, ahora procedemos con la ronda de preguntas. Así que cualquiera que tenga alguna duda sobre lo que se ha contado en la charla o cosas que estén relacionadas o lo que sea, lo puede preguntar. De hecho, tenemos una ya que dice, Raúl Sánchez dice, hola Alberto, muchas gracias por participar en el congreso. ¿Cuál es la diferencia en el principio físico de cómo funciona un implante coclear y cómo funciona un audífono? Vale, no tengo una foto de un audífono, ¿vale? Pero voy a irme ¿Estáis viendo mi presentación? O sea, ¿estáis viendo mi pantalla o he dejado de compartirla? Sí que se ve, sí. Vale, quiero irme aquí. Vale, un audífono y un implante coclear son completamente diferentes. De hecho, hay sistemas que, las compañías de implantes cocleares, compañías de sistemas auditivos están creando y es combinar los dos sistemas. Entonces, un implante coclear lo que hace es sustituir a los pelitos de la cóclea, a los pelitos que hay dentro de la cóclea que no funcionan. Sin embargo, un audífono lo único que hace es coger una onda sonora y amplificarla, ¿vale? Y con esto se intenta que llegue a la cóclea, porque, hay dos tipos de discapacidades auditivas, como he dicho antes. La primera es la conductora y es en la cual el estímulo mecánico, la onda mecánica no llega a la cóclea, ¿vale? No, debido a que, o los huesecillos de aquí del oído medio son muy rígidos o la membrana timpánica no funciona o incluso hay mucho cerumen. Entonces lo que se hace es amplifica la señal, ¿vale? Para intentar que llegue. Sin embargo, un implante coclear, aunque se amplifique la señal, ¿vale? Como no va a haber estimulación eléctrica porque los pelitos dentro de la cóclea no funcionan, es necesario que nosotros estimulemos eléctricamente el nervio auditivo. Y es por ello, pues porque son funcionamientos completamente diferentes. Uno amplifica la señal y el otro estimula eléctricamente el nervio auditivo, ¿vale? Eso es la diferencia. Y se pueden combinar. Entonces espero que haya respondido tu pregunta. Vale, pues si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, a ver. Jajmeab22 pregunta. Hola, buenas. Para los materiales de los electrodos, ¿se han considerado nanomateriales o si el grafeno se ha considerado por sus propiedades eléctricas e inertes biológicamente? Mira, en esto además es lo que estoy trabajando yo hoy en día, entonces te puedo contestar yo creo que bastante bien. Lo más importante de un material es que sea biocompatible, ¿vale? Para los principios médicos. Entonces,
El platino es el más utilizado y el iridio, debido a que son materiales bastante bioestables, entonces con el tiempo no se degradan. Sin embargo, bueno, tiene muchas limitaciones y al final sí que se terminan oxidando al cabo de 10-12 años, entonces habría que cambiarlos. Entonces, se están viendo ahora que hay materiales muy conductores como el grafeno y, bueno, incluso un tipo de polímeros, ¿vale? Pero todo tiene que ser biocompatible, entonces para ver la biocompatibilidad de estos materiales hace falta mucho tiempo, porque aunque un biomaterial pueda ser biocompatible durante 2 años, se tendría que ver que es biocompatible durante más de 10-15 años, y eso es muy pues complicado de ver. Y entonces sí, lo que se está viendo ahora, lo que se está tendiendo es por superconductores, ¿vale? Que sean capaces de conducir la electricidad mucho mejor que es el platino o el iridio, pero se tiene que ver que sea completamente bioestable y biocompatible tanto químicamente como físicamente. Entonces, pues bueno, eso es lo que se está buscando hoy en día. Entonces, bueno, me alegro que te haya interesado el tema porque es a mí lo que más me gusta y es lo que estoy trabajando. Entonces, pues, bueno, espero haber respondido tu pregunta también. Vale, y tenemos otra pregunta más también de Jesús Martínez, que pregunta: ¿cómo ves el futuro de los implantes dadas las mejoras en superconductores y qué supone esto para el desarrollo de los implantes cocleares? Bueno, yo creo que los implantes cocleares van a tender a desaparecer la parte externa, no sé de aquí a cuántos años, pero eso es lo que espero, que gracias a los componentes, nuevos componentes y sensores físicos, bueno, que funcionan con principios físicos, se va a poder llevar esto a cabo. Por otra parte, los electrodos, confío en que pueda haber electrodos mucho más conductores y mucho más estables que el platino y el iridio, y seamos capaces de construir vectores de electrodos con más de 22 electrodos y que llegar a esta cifra que he dicho antes de 500 o 1500 y poder crear una estimulación mucho más natural y semejante a la pues a la natural, y que, bueno, que los implantados cocleares ya pues puedan tener mejor apreciación de la música o, bueno, o que no sea tan ruidoso lo que ellos perciben. Entonces sí, creo que las mejoras en cuanto a superconductores van a poder conducir a crear mejores electrodos y, bueno, y al final creo que el implante coclear simplemente va a ser un sensor y un electrodo que se inserta dentro de la cóclea y solamente va a tener una parte interna. Entonces, cuando te lo ponen, tú ya escuchas pues para siempre. Y eso es lo que, no sé cuánto tiempo va a tardar, pero eso es lo que espero que ocurra de aquí a unos años. Perfecto. A ver, tenemos otra más, una última pregunta de Jesús, que pregunta: ¿cómo crees que está el futuro del implante de células madre en la cócora a través de los electrodos? Esa es una buena pregunta y la verdad que también he estado investigando bastante porque, bueno, se pueden combinar distintos campos de ingeniería biomédica, como es la ingeniería de tejidos y sobre todo la parte clínica de la ingeniería biomédica, que es el estudio de las células madre, con la puramente instrumental, como es de dispositivos médicos, como es la creación de un implante coclear. Entonces, hay un montón de estudios hoy en día que dicen que se pueden coger células de un paciente, pueden ser células de la piel, reprogramarlas y hacer que vuelvan a ser células madre e implantarlas a la vez con el electrodo de los implantes, de los electrodos, ¿vale? Pegarlas al electrodo y que se pues introducirlas a la vez. Entonces, bueno, hay muchos estudios que dicen que estas células madre podrían regenerar estas células ciliares, ¿vale? De la cóclea, y entonces la estimulación será mucho mejor, ¿vale? Entonces sí que hay estudios, lo que pasa es que las células madre es un tema también muy complicado y que también depende mucho de las personas. Hay personas que funcionaría, otras personas que no funcionaría, pero idealmente un implante coclear en el futuro, si todo esto funciona, sería muy interesante implementar células madre también del paciente, ¿vale? Para que se regeneren estas células ciliares y tener bueno, pues mejor percepción auditiva. Entonces sí, es un tema también muy interesante y que también hay mucha investigación dedicada al estudio de las células madre y de los implantes cocleares a la vez.
Muy bien, pues Raúl Sánchez también pregunta que si tienes, Alberto, algún consejo para los estudiantes que les interese la ingeniería biomédica o la física médica, pero no sepan por dónde empezar. Bueno, depende también de si supongo has hecho bachiller o no sé tampoco en dónde estará, pero bueno, yo lo que creo es que tienes que tener una motivación de si de verdad te ves estudiando esto, porque a mí lo que me gusta de la ingeniería biomédica es que, de la física médica, porque bueno, al final y al cabo yo trabajo en un equipo multidisciplinar, entonces no todos con los que trabajo son ingenieros médicos, sino que también trabajo con ingenieros electrónicos, con físicos, con médicos. Entonces, al final somos todos un equipo y lo que tienes que pensar es, si te gusta, que el producto final esté dedicado pues a ayudar a las personas, o si te gustan más otras cosas. Pero lo más bonito de la ingeniería biomédica y de la medicina es eso, que al final nuestro producto, nuestro trabajo se basa en ayudar a las personas. Y estudies lo que estudies, si no estudias ingeniería biomédica o si no estudias física o si estudias otra cosa, al final vas a poder acabar ahí si te gusta la medicina. Porque ya te digo, con ingenieros de telecomunicaciones, con ingenieros biomédicos, médicos, físicos, al final si te gusta vas a acabar ahí. Entonces, bueno, mi consejo es que sigas un poco tu intuición y que hagas lo que te gusta, pero que si al final quieres dedicarte a esto te vas a poder dedicar. Eso es lo que yo te diría. No sé si me ha preguntado tampoco en cuanto a asignaturas o no sé, he hablado un poquito más en general. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y parece que no hay más preguntas, así que pues nada, muchas gracias, Alberto, por un placer el haber estado aquí y bueno, me ha gustado mucho, la verdad, y lo que hacéis me parece muy interesante estas charlas, así que bueno, espero que vaya todo bien y bueno, otra vez muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti Un por saludo. dar la charla. Muchas gracias. Ya está Ramón entrando. No Vale, sé pues si ya entra. si queréis pasamos ya a la siguiente charla que Un viene... momento. Tiene que ahora cuando entrar. en ponernos una pausa de Sí. 5 minutitos o así. También para que podáis